Probablemente lo que más me guste de grabar este podcast cada semana son las extrañas conexiones que en ocasiones se forman y que a veces solo yo veo y disfruto. No sé cómo llamarlas, cómo referirme a ellas, y como señales, coincidencias cósmicas, pensamientos encadenados o simplemente pequeñas tonterías. Pero a mí la verdad es que me encantan. Por ejemplo, en el mismo día fui a ver al teatro la adaptación de Los días perfectos, la novela de mi invitado de hoy, de Jacobo Vergareche, y leí un capítulo de las memorias de Flea, el bajista de los Red Hot Chili Peppers. En este capítulo de las memorias de Flea, y que está bajo el enigmático título 333, cuenta lo siguiente. 21 de noviembre de 1978. Desperté a las 6:30 de la mañana, justo después del amanecer. Era una mañana despejada. El smog había desaparecido gracias a las lluvias recientes y el aire era fresco y vigorizante. Caminé el 1,5 kilómetros de mi casa a la escuela secundaria de Fairfax botando mi balón, mano izquierda, mano derecha, sin parar, con el símbolo de la paz que había dibujado en él asomándose entre baches y aceras inclinadas. Vi a los jugadores de baloncesto mañaneros en la escuela y jugamos un 3-3 hasta que sonó la primera campana. Entré a clase en un estado de profunda relajación, bañado en mi sudor tras el partido. En clase de Ciencias Sociales presenté un trabajo oral sobre el compositor Berlioz y su Symphonie Fantastique. Cómo me gustaba esa pieza. La voz llena de honestidad. Recibí un 10 y un gesto de aprobación de mi profesora. Fui el primero en la fila de la cafetería para el día de pizza. Anthony y yo planeamos, llenos de emoción, un viaje a la playa para el fin de semana. Y Rose Cha, una chica que me gustaba, me habló en el pasillo, relajada, sencilla, y nos reímos de la película Desmadre a la americana. E hicimos planes para cruzar la calle e ir a comer arroz frito algún día de la semana. Jugué un poco más al baloncesto después de clases, estaba on fire, y luego corrí a casa. La casa estaba vacía. Practiqué la trompeta con mi libro de Arban, la Biblia del trompetista, con las melodías clásicas resonando en mi cráneo y haciendo eco en mi habitación. Luego me preparé una deliciosa cena de espaguetis y me acosté en la cama, saciado y satisfecho, leyendo Juan Salvador Gaviota de Richard Bach. Vi el partido de los Lakers, feliz y cómodo, justo antes de caer en un sueño profundo y reparador. Luego he descubierto que esto de 333 es un número con mucha carga simbólica y que representa el equilibrio y armonía entre cuerpo, mente y espíritu. Y tiene sentido leyendo ese día perfecto para Flea. Luego, por su parte, Jacobo Vergareche cuenta en Los días perfectos, y lo escuché en el teatro, lo que para él es eso, ¿no? Y dice, hablando de otro día perfecto, dice: nada de lo que ocurre es extraordinario, y sin embargo es un día perfecto, que merece un reportaje, 2 páginas enteras de un periódico para narrar en exclusiva la extraordinaria noticia de ese día perfecto. No ven el Taj Mahal, no comen en un 3 estrellas Michelin, no les hacen una visita nocturna y privada a un museo, no se meten en MDMA, no escuchan a los Rolling Stones en directo, no se beben un Krug de 30 años mientras abren una lata de caviar, no se ponen un smoking y les reciben con antorchas en la casa de un príncipe italiano arruinado. No pasa absolutamente nada que no pueda pagarse cualquiera, cualquier día, en cualquier sitio. Sin embargo, no hay más que ver
esa carta para saber que fue un día perfecto. Just a Perfect Day, como la canción de Lou Reed, en la que narra un día perfecto bebiendo sangría en el parque y dando de comer a los animales del zoo. ¿Cuántos días perfectos habré tenido yo en mi vida? ¿Cuántos que pueda dibujar de principio a fin en forma de viñetas numeradas desde el desayuno hasta la hora de dormir? Y sí, hay muchos días que contienen grandes momentos, una cena con buena conversación, un baño de olas al atardecer, pero lo cierto es que esos no son días completos, son solo momentos perfectos de un día que tuvo otros momentos que ya no recuerdo. ¿Cuántos días han sido memorables desde que abrí los ojos hasta que me quedé dormido? Y me gusta mucho esto de que los días perfectos, como dice Flea, como dice Jacobo, a veces tengan olor a arroz frito y sepan a pequeñas victorias. Los días perfectos están empedrados de partidos que no recordamos el marcador, de conversaciones de películas no premiadas, de olor a sudor y de libros, de espaguetis y de melodías mal tocadas con la trompeta. La vida supongo que tiene mucho de eso. Hoy nos tomamos un chisporroteante Seagram's tónica para hablar de todo esto, de los días perfectos, de los días no tan perfectos, de lo efímero, de los placeres, del dolor, del no dolor, de esos días que son como un 3-3-3, de viajes y de todo lo que a veces se nos escapa rápidamente de las manos. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagram's. ¿Qué tal estás, Jacobo? Pletórico. Claro, te ríes porque estamos... esto es un duplicado. Esta es la habitación. ¿Qué habitación es? 1208 sería. 1208 bis. Sí. Vamos a ser rigurosos. Vamos a explicar por qué. Porque grabamos hace un par de días, tú y yo, una conversación, quedó estupenda, muy divertida. Tú empezaste diciendo que te encontrabas pletórico. Y no lo estaba, pero ahora sí lo estoy. Y un error mío, no sé qué hice, todavía no lo he descubierto, me cargué la conversación. Entonces tú muy amablemente, enseguida... La hiciste desaparecer, no te la cargaste. La conversación fue muy agradable, pero... Sí, pero no... se ha evaporado, ¿no? Se ha volatilizado. Exactamente, como Nicolas Cage de La Roca, volatilizado, ¿no? Porque no parece. No sé, yo lo grabé bien, de verdad, pero en lo que va de la tarjeta del ordenador, ha volado y no la podemos recuperar. Tampoco se dijeron cosas como para borrarlas. No, pero... no dijimos nada incriminante. Nada. Pero es una... Me dio muchísimo apuro en el momento. Te llamé, tú estabas en una comida. Te dije, oye, Jacobo, tienes que volver. Y bueno, tú... pues soy ya de los ilustres invitados que han vuelto a tu podcast. Han venido 2 veces. Sí. O sea, ya está. El Hall of Fame. Estoy en un Hall of Fame. Pero... Y esto solo me ha pasado con Jonás Trueba y con Alfredo Erlaño, el cargarme la conversación. Pero eso fueron por problemas de la tarjeta. Pero otros 2 grandes. O sea, estos son los pasos grandes. Me siento honrado de que me hayas borrado. Sí. Pero es una... Pero te entra un momento de auténtico pánico y sobre todo de un poco de pena, ¿no? Porque dices, esa conversación ya no va a estar. Y había quedado muy bien y me había gustado mucho y sí me produjo un poco de tristeza, pero bueno, hoy tenemos... vamos a intentar hacer otra mejor hoy. Hoy vamos a recuperar. Bueno, tú me contabas que habías conocido una anécdota similar. Sí, fíjate. Una persona cuyo nombre no diré, porque solo lo sabemos ella y yo. Cuando yo tenía... Entonces es una periodista conocida, pero no voy a decir quién es. Y yo tenía 17 años entonces y quería ser... 17 o 18 años recién cumplidos. Quería ser fotógrafo y tenía un amigo que era fotógrafo. La había conocido en la Ruta Quetzal, esto de Miguel de la Cuadra Salcedo, y la había conocido con 17 años, era el fotógrafo, el de la ruta.
Y entonces me llamaba de vez en cuando para ser su asistente, cambiar objetivos, meterle carretes, tal. Y entonces me dijo, oye, voy a entrevistar tengo que hacer las fotos de Leonard Cohen. Y yo, wow, Leonard Cohen. Entonces yo me llevé Songs from a Room, el vinilo, que lo tenía, de mi madre. Y además yo tenía una novia que me estaba dejando. Esto es como una historia, es una digresión de la historia. O sea, luego tenemos que volver a la historia, pero la digresión aquí es una novia me estaba dejando, Virginia, y yo estaba muy enamorado de Virginia y sabía que me iba a dejar, era casi... O sea, todavía no me la había dicho porque se iba de veraneo por ahí, no se corta por teléfono, tenías que quedar y cortar. Y entonces yo pensé que la podía retener si estábamos juntos en un autógrafo, ¿no? O sea, como que eso generaba un vínculo porque el disco era mío, ¿sabes? Si ella quería estar en el autógrafo y disfrutarlo y poder verlo, ¿sabes? Mientras escucha Like a Bird on the Wire y ver, porque ponía To Virginia and Jacobo, warm regards, Leonard Cohen. O sea, que tú pensabas que eso era vinculante ya, ¿no? Era vinculante. Un autógrafo de Leonard Cohen. A ver, era una última ayudita que esa mujer que se me escapaba, ¿sabes? Sí, que a lo mejor la podía retener con... Tirando del viejo Leonard para retener a Virginia. Se lo conté todo a Leonard y Leonard me puso un warm regards. Y me empecé, joder, warm regards está bien. Y además es como tu Virginia and Jacob. Ahí estábamos unidos por Leonard y su caligrafía. Y entonces, bueno, esto pasó. Yo pasé ya a segundo plano de asistente. Y esta periodista empezó a estar en el Hotel Palace y había como un montón de gente de rueda de prensa que iban entrando unos a otros para hablar con Leonard Cohen. Ella le dio la grabadora y empezó a grabarle a Leonard Cohen y después de 1 hora de entrevista, de repente miró y no le había dado al rec, como ella pensaba. Y bueno, empezó a descomponerse ahí delante de nosotros y se lo dijo a Leonard Cohen con una tranquilidad y una amabilidad como la que estoy teniendo yo hoy. De los grandes. Que son los grandes, poseemos esa compostura. Y le dijo, no te preocupes, mañana después del concierto, así por la mañana, tengo toda la mañana libre, si quieres vente. Y yo pensé, este es más listo que los ratones colorados, ¿sabes? Vente mañana. Y nunca más volví a ver a esa señora. Pero sí salió la entrevista, efectivamente fue al día siguiente por la mañana. Y te digo que como 30 años después, o sea, hace 1 año o 2 años, hace casi 2 años, volví a encontrarme con esta señora, esta antigua beldad, y le dije, oye, pero no hemos hablado en 30 años, pero yo era el asistente de fotografía de ese fotógrafo que hizo esa entrevista, ¿te acuerdas? Y yo, ahí tuvo que pasar algo, yo lo veía y dice, sí, pasó. Me acosté con Leonard Cohen. Es más, él apagó, hizo un movimiento ninja absolutamente, donde apagó él la grabadora sin que ella lo viese, un movimiento de prestidigitador. Y entonces, y ese era el truco, ¿sabes? Y ella cayó en el truco de, uy, pues tendrás que venir mañana por la mañana al hotel. Y ahí hubo un revolcón. Y ella se quedó flipada porque nunca, claro, no había testigos de esto, pero yo sí había sido testigo de que ahí se estaba cociendo algo y que eso cuando dijo vente mañana por la mañana y vi el brillo luciferino en su córnea, ya sabía yo que ahí había un plan. Acabo de ver hace 1 semana la adaptación de tu libro, de tu gran éxito, Los días perfectos, que se ha llevado al teatro en La Latina, ¿no? Con Leonardo Sbaraglia, y ha sido un éxito. He visto el teatro lleno, varias gente me ha escrito que estaba yendo esos días, pero que ha sido un exitazo de este mes de octubre con Los días perfectos. ¿Qué ilusión te habrá hecho? Pues me ha hecho muchísima ilusión y además me lleva un porcentaje de taquilla, que es una cosa... O sea, cada vez que ves gente en los stories ahí que he ido al teatro, ya sabes... Clean. Sabes que efectivamente ese ha pasado por taquilla. Y al margen del interés pecuniario, o sea, ha sido una grandísima alegría ver cómo de repente una obra tuya es como que resucita en otro género, ¿no? Se transmuta y aparece en otro género.
porque es un trozo de la novela, ¿no? Daniel Veronese, que es el adaptador, vino un día a mi casa y me explicó lo que quería hacer, que era la obra tiene 2 cartas, una al amante y otra a la mujer, y él dice, me voy a ceñir a la cuestión matrimonial, porque en teatro te da tiempo a crear una idea, a desarrollarla, sobre todo si es un monólogo, ¿no? Para que sea muy redondito. Y entonces yo decidí ahí hacer mi mejor contribución, que es decirle haz lo que te dé la gana. Pero yo le vi como con mucho criterio y dije, voy a dejar que la obra sea suya, que la utilice como si fuese un trozo de mármol y que de aquí esculpa su historia. Y luego vino, unos meses después, apareció Leonardo Sbaraglia, que me manda un audio que había conseguido en mi teléfono y me dice, oye, que estoy por Madrid, que bueno, voy a ser yo el protagonista y bueno, quiero que... Él tenía como la inquietud de que a mí me pareciese bien y yo tenía la inquietud... Hombre, a mí me parecía fenomenal, pero también tenía la inquietud de ver qué estaban haciendo con mi obra. Y vino a casa y apareció en la cocina de mi casa y empezó a declamar, bueno, no declamar, a decirlo, porque el tío lo naturaliza, o sea, coge un lenguaje que es realmente muy literario, ¿no? Con frases muy largas, y él le da una oralidad que no tiene, entonces empezó a hablármelo y me quedé absolutamente tranquilo. La verdad es que el tío hace un gran papel. Sí, no, y además esa adaptación que comentas que hizo Veronese creo que es muy inteligente y ha dado mucho que hablar. Yo creo que había mucha gente a la salida del teatro yo notaba gente comentando, ¿no? Llamando al abogado de los divorcios. No, pero pensando, recordando la novela como lo habían leído y diciendo, sí, ha habido un cambio, ¿no? Pero que del mismo modo también te permite entrar y salir de ese matrimonio y de lo que hay. Y me parece muy inteligente esa adaptación y creo que además da curiosidad a ver cómo se lleva al teatro de esa forma tan peculiar, ¿no? De Leonardo Sbaraglia, una especie de monólogo de 1 hora y pico, que mantenerlo y que tener esa capacidad para no quedarte en blanco, para enlazar muy bien, tiene mucho mérito y lo consigue con esa oralidad que tú me has mencionado. No, el tío es prodigioso. Él se apoya mucho en una bruja, tiene una bruja. Esto me interesa. Sí, y porque él viene a hacer una serie Menem, y Menem por lo visto tenía una bruja que se llama Laclo, que era la que le asesoraba, ¿no? Por lo visto, esto es muy de los políticos argentinos, que se sabe que se apoya mucho en brujas para tomar esas grandes decisiones. No, Milei también tiene un rollo así como todos. espiritismo un poco. Todos. Le deben el progreso a su país a las brujas. Las grandísimas decisiones en vez de consultores y asesores. Aquí tendríamos que hacer lo mismo. Y entonces que él, metiéndose para el papel de Menem, conoció a la bruja que asesoraba a Menem y cayó absolutamente en sus lazos, ¿no? Le pareció que realmente le empezó a ayudar mucho. Y hace una cosa que es que... porque yo le preguntaba, tío, ¿cómo puedes hacer 2 funciones seguidas? Que el sábado hacía 2 funciones una detrás de la otra, ¿no? 1 hora y media hablando al público. Y dice, no, pues yo me ducho con vinagre después. Yo como que pero si me la ha recomendado la bruja, hay que echarse vinagre. Pero esto es real. Él tiene un bote de vinagre, tiene un bote con... Bueno, él tiene como un maletín con varias cosas, con un poncho, con el vinagre, con cosas así. Y el vinagre se lo echa porque le ayuda a limpiarse de las miradas, de la tanda anterior, volver otra vez a cero, ¿no? Limpiarse hay mucha energía que pone en ti el público cuando te está mirando todos a la vez, ¿no? Y entonces eso le permite de alguna manera como adquirir una nueva piel y ir en blanco. Y bueno, muy interesante. Tenemos que profundizar si es vinagre de manzana, vinagre de Módena, vinagre de arroz. Queremos... Eso, yo creo que lo mejor es un vinagre de arroz que huele menos y es menos agresivo, como uno así que es como chapapote, el de Módena, así negro, balsámico. Aparte es un desperdicio hacer eso. Sí. Pero me interesa, porque a mí también, cuando tengo que hacer alguna cosa en público y demás, me da un poco de... Echarte vinagre. Yo me voy a echarme vinagre como Leonardo Sbaraglia y como Menem y como lo que
que diga la bruja. Yo soy muy influenciable. Te puedo buscar el teléfono de la bruja porque he conocido a su hija, que es simpaticísima, la verdad, una persona muy, muy sensata. Y ¿qué decirte? O sea, parece como que la brujería va en serio. Y que la brujería... ¿Cómo es lo de Gil Bielma? Que la brujería va en serio, como yo, todos los jóvenes descreía de todas estas cosas, pero la brujería va en serio. Y tiene una cosa que también hace Leo que me sorprendió mucho, que es que él tiene que barrer el suelo que va a pisar en el escenario, que esto es un rito del teatro del no japonés, que es una manera como de santificar ese suelo que vas a pisar, ¿no? De dignificarlo, eso lo hacen también, los luchadores de sumo lo hacen también, ¿no? Sí, o sea, pues no sé, sí, creo que lo barren también antes. Y puede ser, sí, pero ellos lo tienen que barrer. Sí, y él sale ahí descalzo, o sea, ahí le he visto los ensayos y las cosas y me he quedado muy alucinado con claro, cómo tiene que prepararse uno para salir al encuentro de miles de personas durante 1 hora y media y hablar y hablar y hablar. Y que además que cada vez hacerlo especial, ¿no? O sea, o hacerlo, o sea, lo que dices tú, ponerlo el contador a cero casi, como él dice, lo de limpiarse la mirada de los demás o no. Y también el esfuerzo físico que supone, porque él en esta... En vuestra obra está él solo, o sea, no está, o sea, él está 1 hora y pico, todo el mundo mirándole, que no tienes el descanso de que esté mirando a un compañero de reparto, sino que él, mirándole a él, sostener eso, me parece, se te hace una eternidad. No, pero él lo hace, va transitando por un montón de emociones, cada vez es distinto. Yo fui a verla 5 veces y fui más veces simplemente a fumarme un puro en la puerta del teatro para ver la cara de la gente entrar y la cara de la gente salir. Esto me daba un montón de placer, ¿no? De ver una cola de gente que iba. Y porque normalmente un escritor no conoce a sus lectores, ¿no? A vez en cuando te mandan un mensaje y tal, pero no sabes la cara que tienen ni cómo les afecta el texto. ¿No? Como, fíjate, lo que te contaba en la charla original de esta que estábamos duplicando. Yo me acuerdo que el escritor Alejandro Gándara me decía que una vez estaba en el metro y se encuentra una mujer que está leyendo una novela suya. Y él se bajaba como la siguiente parada y decidió que se quedaba para ver las muecas, la cara, las reacciones de esa persona que estaba leyendo, de esa lectora. Y esto es una cosa que los escritores no tenemos, ¿no? Los músicos ven inmediatamente lo que está pasando con la persona que recibe su música, su reacción. Los chefs también, que ven si hay placer, si hay repulsa, si hay tal. El actor también vive eso, pero el escritor realmente nunca oye la risa en el lugar donde él quiso que se rieran, o ni la lágrima en el sitio tal, ni ve a tanta gente leyendo junta. Y entonces, para mí esa experiencia fue increíble, ¿no? De repente estar escuchando un párrafo que has escrito y ver que la gente se ríe donde tú querías que se riese, o que se pone triste en ese momento. Pues tener ese de repente de compartir la energía de la gente, para el escritor, que es un oficio muy solitario, es una cosa como muy, muy reveladora. Ahora me gustaría solo hacer teatro, ¿no? Quiero dejar de hacer novela, que es una basura. O sea, después de esto digo, yo quiero esa droga, que esa mandanga es mucho mejor que la de la novela. Hombre, es que yo creo que el teatro, eso tiene que... Es lo que dicen, ¿no? Que lo hace muy adictivo, precisamente por eso, más que a veces, o sea, los actores de teatro que son muy de teatro, siempre defienden esa adicción de estar viendo la reacción de la gente, el notarla. Yo cuando fui a ver vuestra obra, claro, era de lo que dices tú, de repente ver momentos de carcajada, ver momentos de cómo va transitando la obra y cómo todo se va contagiando, que eso es lo bonito de una sala de estas, ¿no? Que nadie está hablando, pero de repente notas que la gente está de repente un poco más... que está un poco más abatida por algo que ha dicho o algo más, o de repente se eleva y cómo... Sí, la sincronía de 1000 personas sintiendo cosas parecidas, esa cosa que se llamaría la intersubjetividad, pero... o sea, que todos compartiendo los mismos sentimientos, más o menos de una manera o de otra. Tengo 2 amigos que se acaban de divorciar y fueron juntos, ¿no? Porque están en esta fase todavía de cordialidad en el divorcio, que van a ver cosas juntos y lo vieron y o sea, casi vuelven a casarse, ¿no? Les pegó durísimo.
Estas cosas pasan en los teatros. Sí, lo hace muy, muy especial y creo que es una muy buena adaptación de un gran libro como Los Días Perfectos. Además eso, también releyendo estos días las despedidas, hay algo que también pensaba cuando veía vuestra obra de Los Días Perfectos, que eso, en tus novelas, en tus historias, los protagonistas de ellas siempre están luchando contra lo que se acaba, ¿no? O lo que está cerca de poder acabar. Y que es una lucha quijotesca de algún modo, ¿no? Un poco condenada a la derrota, pero no por ella, merece la pena caer por ella, ¿no? Y en el fondo, si nos ponemos filosóficos, vivir es un poco eso, ¿no? Bueno, o sea, la finitud, ¿no? La finitud de las cosas. Cuando descubres algo que te gusta, o sea, yo ya inmediatamente pienso esto se va a acabar. y siento una gran angustia. Cuando me tomo una copa y con hielos, aunque sea simplemente agua con hielos, durante un momento tuve esto no lo he contado nunca, pero durante un momento tuve, yo creo que una especie como de TOC de no poder ver un hielo deshacerse. O sea, lo sacaba de la copa antes de que se deshaciese y lo volvía a meter en el congelador. O sea, hay gente que ha bebido luego hielos usados míos, porque los volvía a meter otra vez en el congelador porque quería salvar ese hielo de que se descongelara, o sea, de que se deshiciera, ¿no? Y eso me pasa con todo lo de pensar, joder, que es verdad que todo va a tener finitud, ¿no? Que nos vamos a dejar de querer, que nos vamos a dejar de dar besos, que le vas a dejar de hacer cosquillas a tu hija. Sí, que es como empieza... O sea, que todas esas cosas se acaban. Incluso en una misma noche, cuando cuando ves que te lo estás pasando bien y todavía no te han servido ni siquiera el segundo plato, yo ya estoy angustiado de que se va a acabar el segundo plato y luego el postre y después me voy a tener que ir. O sea, yo cuando tengo un banquete en casa, una fiesta, ¿sabes? Una cena... O me han invitado a algo que sé que me lo voy a pasar muy bien, el día anterior no duermo. O sea, yo cuando tengo preocupaciones duermo. Pero cuando sé que me lo voy a pasar muy bien, la anticipación que tengo, claro, que es como de niño pequeño antes de Navidad, sí, no me permite dormir. O sea, hay veces que me he ido de marcha el día antes de una fiesta porque no puedo aguantar la idea de cómo me voy a dormir sabiendo que mañana tengo una... Y luego llegas a la fiesta destruido porque... Claro, las famosas prebodas estas, ¿no? Sí, que claro, es la curva en la que todo el mundo se mata, ¿no? La curva en la que todo el mundo se mata hay esa. Hay una euforia desbordada de un sitio a lo mejor que fuera de lo habitual, que te reúnes con amigos que hace tiempo que no ves, tienes tantas ganas del día que está por venir, que ya ese día ya... quemas todas las naves, y claro. Por supuesto, y luego llegas destruido, ¿no? A mí me gusta más la anticipación, el saber que va a pasar algo, ¿no? La potencialidad. Luego cuando se resuelve también es divertido, pero ese día antes de saber que que se suspenden las reglas de todo y que ese día lo vas a pasar bien, está muy bien. Sí, pensar todo lo que puede suceder, ¿no? Los escenarios, las cosas. Pero por ejemplo, antes me ha encantado lo que has contado de los hielos. Pero claro, también hay estos hielos que no se derriten, ¿no? Pero que al mismo tiempo nadie los quiere porque te da una sensación de artificialidad, ¿no? De estoy jugando a ser Dios, ¿no? Estos hielos que se mantienen, que no son como, no sé, que están hechos, que no se derriten, que la gente los toma a veces para tomar whiskies y tal, no sé qué. Pero digo, no, o sea, no, ya está bien que se acaben. O sea, Sí, ¿no? Hay que aceptar la finitud de las cosas. Esto es la vida es una pérdida constante, ¿no? Esto creo que lo dijimos en la otra. Tengo como déjà vus todos del podcast anterior, ¿no? Pero la vida es una pérdida constante. O sea, pierdes de repente un diente, se te cae un poco de pelo, pierdes, por supuesto, la lozanía, un poco el color, pierdes amigos, y al final, o sea, que te pierdes la vida, ¿no? Pero que uno tiene que aprender a ir perdiendo y desprendiéndose de todo. Es un aprendizaje jodido, pero ahí está, ¿no? Sí, lo que vas haciendo en medio, ¿no? Es lo que convierte en algo especial y único. Pero sí, bueno, también hablabas en las despedidas, también decías que en los días perfectos hablabas de que los penúltimos días son los mejores, ¿no? Son los buenos. Es porque hay algo de eso que tú dices.
Sí, no, todavía sabes que al día siguiente te despertarás y será lo mismo, estarás en el mismo sitio antes de que todo se haya acabado, ¿no? El último día es un día de mucha tristeza y de nostalgia, de mirar a la hora cada 2 por 3, de intentar que vuelva la magia del principio y no vuelve, ¿no? Los últimos días son terribles. Y a veces eso, cuando te vas de un viaje o demás, que tienes a lo mejor esperanzas depositadas en el último día, ¿no? Dices, a ver, haremos alguna cosa aquí especial el último día, pero ya estás pensando en el aeropuerto o lo que sea. Sí, estás ya volviendo mentalmente. Sí, sí. Pero me gustó mucho también las despedidas, que cuentas la historia de Diego, es un tipo en Menorca, también un poco una situación, algo de crisis, ¿no? De personal, ¿no? Vital, y como de repente algún encuentro fugaz con una vieja conocida le hace recordar otros momentos de su vida, ¿no? Te cuento una historia bastante increíble con las despedidas que va para peli, ¿no? Es verdad que vas a hacer peli. Vamos a adaptarla. Bueno, luego yo soy como siempre muy optimista, pero cuando te dicen que va a haber una adaptación de una peli, es como, es una carrera de obstáculos de sí, hasta el no final, que donde se puede caer todo siempre hasta el último momento y se tardan años en levantar una peli, pero parece aquí que ya como que hay de todo, director, productora, y todo parece como bastante sólido el que vaya a ocurrir. Pero el otro día... Y tú conoces el mundillo además, ¿no? O sea, sí. Productora audiovisual y por eso que... Yo he producido muchas series. Pero el otro día me pasó una cosa curiosa con las despedidas, que es que me contacta una persona con un perfil misteriosísimo e inquietante de Instagram, que son estos perfiles que no tienen ningún follower, no ha colgado jamás nada y no tiene foto de perfil y tiene un nombre de estos rarísimos como Pikachu 77, ¿sabes? Que no sabes muy bien qué tal. Y me dice que es el protagonista de las despedidas. Ya no puede ser. O sea, que él cree que... O sea, él... No, que es... O sea, que él es el protagonista de las despedidas. Y entonces ¿cómo no puede ser? No, sí, y te demuestro. Pues tiene el mismo trabajo, ha hecho el mismo MBA, como el protagonista de las despedidas tiene 3 casas, en los 3 sitios donde tiene casas, tiene 3 hijos, 2 de ellos mellizos, como el protagonista, y luego demás cosas muy acadabrantes. Y entonces me dice que le gustaría quedar conmigo y yo, claro, yo ahí digo, pues no sé si me van a descuartizar o no. Pero voy a verlo. Muy raro, pero tengo que ir. O sea, no puede ser que por ahí hay un personaje mío que esté suelto por el mundo intentando encontrarse a su demiurgo, ¿sabes? Entonces hagamos un encuentro y digo, bueno, claro, si tú eres el personaje en mi libro, tienes pasta. O sea, tienes pasta porque tienes 3 casas, esquías, tal, y yo soy lo tienes para todo. Claro, yo soy un pobre escritor de mierda que ganó 2 euros por cada libro que vendo. Y entonces quedamos y yo le sugerí él me dijo, vamos a hacer donde quieras. Y entonces mi propio personaje me invitó a cenar a uno de mis restaurantes favoritos, que no diremos el nombre para no dar más pistas, y pidió un Borgoña que o sea, ya hasta que no herede no volveré a beber una cosa así. Y era mi personaje realmente. Y yo le pregunté, ¿pero cómo has llegado hasta aquí? Y dice, pues bueno, yo le estaba contando mi separación a ChatGPT y ChatGPT me sugirió que leyese este libro. No. Sí. Con la inteligencia artificial mediante, incluso la historia se vuelve más artificial. Claro, tú le vas contando tu vida y tu vida es extrañamente parecida a la de este libro que ha escrito esta persona. Te recomiendo este libro. Es que da para o sea, da para otro libro esto. O sea, esta historia que me acabas de contar. No, es un flipe. O sea, tú como autor vas a conocer al protagonista de tu novela y sin que lo hubieras sabido, porque a este señor no le conocías, y que a su vez se le ha recomendado ChatGPT, que también la imagen de él escribiendo ChatGPT, me acabo de separar, ¿qué me recomiendas leer? También es como muy... Bueno, pero es que lo hace todo el mundo, quiero decirte. Sí, que lo usan como terapeuta. Se utiliza como terapeuta. Y el nivel de coincidencia con el personaje era acadabrante. ¿Y físicamente también era como te lo puedes haber imaginado en tu cabeza? Podría ser, sí, podría ser, o sea, es que tenía la misma edad que el protagonista, o sea, claro. Que es que era, te digo, el nivel de coincidencia era asombroso.
O sea, era que yo estaba mirando la cámara oculta donde está en el restaurante, ¿sabes? Es que parece eso, de una novela de Paul Auster o de esto, de repente... Pues eso me pasó. Qué curioso, qué increíble, qué gracioso. Y qué... Pues una bonita anécdota, que te haya invitado a comer tu protagonista de tu novela. Esto... No, es una maravilla. Voy a empezar a hacer más novelas de banqueros. De gente con pasta que aparte un tipo que me pareció un tipo sensacional. O sea, estuvimos hablando mucho tiempo y luego nos fuimos por ahí a tomar algo porque realmente pues como que me alegré mucho de haber conocido a mi personaje. Sí, o sea, me parece genial la historia, la anécdota. Y también, por ejemplo, el barco de la protagonista o de la mujer que se encuentra con el protagonista en Menorca. El barco se llama Nepente, que me gustó mucho, que la elección del nombre, porque decías que no es Nepente no es una droga para olvidar lo que te duele, al revés, es algo que uno se toma para poder hablar de lo triste en medio de la fiesta. Me pareció un concepto increíble, que es como el no dolor, ¿no? Sí. De hecho, nepente quiere decir no dolor en griego. Es una droga que la describe Homero, si es que Homero escribió la Odisea, que eso no se sabe si Homero es una figura legendaria o no, pero bueno, está en el canto cuarto de la Odisea, que es esa parte de la Odisea, que es como un libro aparte en el fondo sobre Telémaco, ¿no? Y está Telémaco llegando en busca de su padre y preguntando sobre su padre, llega a casa de Menelao, donde está Menelao con Helena de Troya. Y justo estas cosas pasan mucho en la literatura griega, que llega exactamente el día de la boda de los hijos de Menelao y Helena. Y entonces digo, bueno, no me preguntes al pobre Menelao sobre todos sus amigos, la guerra, el tío tiene un estrés postraumático que ¿sabes? Ni los de la película El cazador del Chimino este. Sí, de Chimino no. En Vietnam no ha habido un estrés postraumático como el que tenía. Entonces, 10 años, ¿sabes? Peleando, todos sus amigos muertos, todos sus hermanos y tal. Y entonces Helena, que encima todo se monta por el rapto de Helena y debe de sentirse como muy culpable, cuando ve esto dice, aquí hay que arreglar esto solo se arregla con droga. Y entonces se saca a Helena, que es un poco brujilla, un algo que no se especifica lo que es, pero la descripción de los efectos parece que podría ser MDMA o una feniletilamina tipo 2CB y tal. Bueno, vamos a ver lo que es, pero se lo echa en el agua sin avisar, en el vino. Y al tomarlo, eso provoca una cosa maravillosa, que no es la supresión del trauma, sino al revés. Le habilita para hablar del trauma a Menelao, Telémaco y Menelao, que puedan hablar de la pérdida de los amigos, de la desaparición del padre y de todas estas cosas que son tristísimas durante la boda de sus hijos sin sentirse tristes y sin que acabe la fiesta, ¿no? O sea que es una manera, es una sustancia que te permite seguir adelante con tu vida e incorporar el trauma y poder hablar de ello. Y es un concepto realmente totalmente actual, ¿no? Sobre todo las nuevas terapias psicodélicas, que ahora va a haber una nueva oleada de fármacos psicodélicos para la terapia, utilizan MDMA, utilizan psilocibina, ketamina, y tiene mucho que ver con el que esto te habilite para poder hablar del trauma, ¿no? Sintiéndote como absolutamente arropado por esa sensación. Sí, pues me gustó mucho el nombre de la lección de Nepente como nombre para un barco, y también pues la importancia que tiene la historia después y todo esto me gustó mucho. Aquí, Jacobo, tenemos la tradición del cuestionario Proust. ¿Te parece que te lance alguna pregunta para conocerte más? Venga. ¿Cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta para alguien que ha escrito los días perfectos y sabe, lo busca al menos, o sabe que es algo efímero y que... Bueno, para mí la felicidad, si tuviese que hacer un día así como muy feliz, yo creo que tiene que tener una parte de reto ese día, de algún tipo. Ir a nadar, por ejemplo, a mí me gusta bastante nadar, dar la vuelta a la isla de Lekeitio nadando, ¿no? O subirte un monte caminando,
o irte a buscar una seta en un bosque tal, y algo que te canse físicamente y que sea esa parte del reto y que te habilite ya con la excusa de que el resto del día puedes comer, beber y estar en una sobremesa. El salvoconducto para luego... Efectivamente, es un salvoconducto. Fíjate, hay un proverbio maravilloso que utiliza mucho en Colombia, que es que el que peca y reza empata. A mí me gusta darle la vuelta, ¿no? El que reza y peca empata. Entonces tiene que tener eso, rezar y pecar, un poco de rezar y pecar. Y después de ese momento así como de desfogue y de reto y tal, que es muy divertido, luego una comida con amigos, de ir a cocinar con amigos, ¿sabes? Cocinar junto con ellos y después que la sobremesa siga y siga con... Que la gente cuente historias, que me encanta que cuenten historias en la gente en la sobremesa, una vez ya como que han abierto sus corazones un poco, o jugar al mus, o cantar canciones, o todo a la vez, ¿no? No, bueno, creo que tú eres conocido, tenemos amigos comunes por estas comidas que organizas y que te gusta cocinar y te gusta recibir o tener, ser anfitrión, ¿no? Y organizar encuentros con gente, cocinarles algo, arroz, creo, he leído, he escuchado que eres muy bueno con los arroces, además que te gusta este arroz, digamos... Cazador-recolector. Exacto. Que es un arroz que tú mismo le das a Storytelling diciendo que has cogido tú cada parte de ese arroz, ¿no? A ver, o sea, la parte de anfitrionar aquí y de recibir y tal, a mí me gusta una cosa, a mí me gusta la literatura, pero lo que me gusta de la literatura no es la literatura en sí misma, sino que me cuenten historias, ¿no? Y hay una parte efímera de la literatura que son los contadores de historias. Si te has leído ahí a Joseph Conrad, siempre es un gran contador de historias que es Charles Marlowe, y Marlowe va contando en Corazón a las tinieblas y en Lord Jim y tal, va contando grandes historias en una sobremesa o en una noche mientras fuma su puro tal. Y a mí me gusta lograr que la gente como que se abra como un libro y empieza a contar sus historias. Entonces eso empieza dando de comer y creando una situación de sobremesa que sea que sea proclive, que facilite a que aparezcan estos narradores, que es una forma de la literatura, un género en sí mismo, ¿no? Igual que existe el teatro y la poesía y tal, hay un género que son la gente que cuenta grandes anécdotas y grandes historias cuando abren su corazón en una sobremesa, ¿no? A veces no es una sobremesa, pero si les das buenos vinos y les cocinas bien, esto ocurre. No, y es increíble cómo, porque tiene todos esos elementos, lo que dices tú, la elección de las palabras, de los detalles, la teatralidad, los gestos perfectos. Y hay gente que maneja eso con una capacidad realmente admirable, ¿no? De cómo logran tener la atención de la gente, que muchas veces está distraída en varias conversaciones, pero cuando logras toda la mesa te esté escuchando, eso yo me lo envidio, o sea, admirable. Fíjate, hay yo hace poco leí un cuento que lo publicó el New York Times, que es de Ji-Yun Lee. Ji-Yun Lee es una escritora chinoamericana y decía una frase, el cuento es una maravilla, a ver si lo encontráis, pero porque no me acuerdo del título. Lo pondré en las notas del podcast. Pero la frase era que hay dos tipos de personas en la mesa, ¿no? Las personas que tienen opiniones y las personas que cuentan historias. Y entonces, claro, esto lo vemos en muchas mesas, la gente como que tiene opiniones, sí, pues los que piensan que la amnistía bien, los que piensan que la amnistía mal, los que piensan que Modric todavía le quedan 3 meses y los que piensan que no, que se tenía que haber ido hace 2 años. Pues yo qué sé, siempre, o sea, todo el mundo tiene opiniones de todos los colores y no van a la mesa para que les cambien su opinión, sino para ganar la batalla de su opinión y tener razón, y eso además genera disenso y genera choque y no es nada nutritivo para nadie de los que están ahí. Pero luego hay otras personas que son las personas que van y cuentan una historia y hacen reír a todos a la vez o hacen llorar a todos a la vez. O les abren a los demás para que los demás a su vez
cuenten una historia, y esas me interesan mucho más y son poco, fíjate, es que tienes aquí un libro de una de las personas que a mí más me gusta oír contar historias, que es Alfonso J. Usía, J de Junior, no de Junior, pero pues es el hijo de Alfonso Usía, el padre, y él es otro escritor ya por sus propios méritos. Pero sobre todo, a mí lo que más me gusta de Alfonso es cuando cuenta historias. Y él fue palanganero de Antonio Vega y cuando te las cuenta, pone una voz como nasal de Antonio Vega y que se encorva y se va... y lo va haciendo... Y aparte que es una cosa increíble, como es que es pues eso, un pijo de gente de familia, de gente de orden que tiene que ir a pillar ahí a las Barranquillas. Las Barranquillas. Lo contaba en Batio. Claro, y todas las historias son absolutamente alucinantes por todos los contrastes que hay, por el humor que le pone. Otra persona es un pintor que se llama Quique Garcinuño, que tiene 2 o 3 anécdotas que yo se las pido. O sea, yo le invito a cena solo para que las vuelva a contar. Ya va a llegar un momento donde me va a evitar y me va a bloquear. Porque le dices, haz lo de siempre, haz el numerito. Sí. De hecho, a mí me han contratado cenas en casa, como alguna vez alguna agencia de publicidad, una cena y tal, y entonces ya tengo al que toca la guitarra, la que sale a bailar encima de la mesa, tal. O sea, tengo ya todo el show montado, esto lo digo por si alguien quiere contratar alguna vez en la cena. Y Quique Garcinuño tiene 2 o 3 escenas increíbles, o sea, 2 o 3 anécdotas. Una es la vez que conoció a José Hierro. Él iba al Instituto José Hierro, que está en Móstoles o en Leganés, y un día aparece José Hierro. Y entonces le llama al director, el director del colegio, oye, que venga tal. Y siempre se me estaba metido en líos. Él es grafitero, pintor, siempre me metido en líos. Y dice... Te presento a José Hierro. Él nunca cae en que se llama igual que el colegio al instituto al que es. O sea, no le veía vinculación un señor con una pajarita muy raro que se llama José Hierro igual que su instituto, pero no se le ocurre que es. Asumía que había muerto. No sabía ni quién, se había preguntado quién era José Hierro. Y entonces dice, ¿qué he hecho? No has pintado estos pupitres. Y el tío acojonado, Dios mío, ahora me van a echar una bronca con este señor de la pajarita que han pintado. No, es que este señor quiere compararte los pupitres porque piensa que debe pagártelos. Y era que había grafitado unos pupitres y los quería comprar. Bueno, y todo eso deriva una historia demencial. Luego tiene otra con Bon Jovi. Otra persona, Valeria Palmeiro, que conozco alias Coco la vez, que tiene... No es de juntar a grandes personas alrededor, porque yo creo que si hay 30 personas no lo harían, pero si hay 1 o 2, a lo mejor sí, pero tiene la habilidad de transformarse físicamente en las personas con imitaciones, que le crece la nariz, se le encoge un ojo, o sea, de repente como que se metamorfosea realmente de una manera que yo no he visto a nadie hacer, y imita las voces perfecto y es perfectamente capaz de estructurar con puntos de giro y suspense y estar 1 hora contando una historia. O sea, son personas que a mí como que me han llamado mucho la atención, y eso es totalmente efímero. Pones un micrófono y se marchita y se acaba. Sí. Y son cosas que solo existen en una sobremesa, ¿no? Por eso a mí me gustan mucho las sobremesas. No es tanto el exceso y el hedonismo, que también, sino el terreno ese de la narrativa oral. Sí, es que es un poco volver a estar alrededor de la hoguera, ¿no? Pero que es eso, es el escuchar, a veces eso, la sobremesa tienen, a lo mejor así lo decimos, y te imaginas a la gente como soltando bravuconadas, y al revés, es el estar callado escuchando a alguien que tiene esa capacidad para contagiar con una historia. No, total. ¿Cuál dirías que es tu mayor miedo? Mira, esto ya me acuerdo de déjà vu. Mi mayor miedo es cuando ya no tenga absolutamente nada que contar y solo diga chorradas, no darme cuenta de ello, ¿no? Y estar rodeado de gente que no me haga ver que todo lo que hago es una tontería. O sea, por ejemplo, si quiero sacar una vez un disco de boleros, por favor, que alguien me diga que canto como un perro y que no le entiende. Pues que esta gente... Tu disco de rancheras, entonces estaba en punto muerto ahora mismo, no lo ves todavía. ¿Sabes que tengo rancheras que he escrito? ¿Qué has escrito? Yo he escrito rancheras, yo tengo rancheras. Que has tenido 100 vidas, es que esto me deja muy... Sí. Y he escrito canciones, o sea, pero si las canto, la cago, o sea, que sí, eres más autor, más en la sombra. Y hay un momento cuando si te sale una cosa bien,
uno tiende a pensar que todo lo puede hacer bien, ¿no? Es como cuando vemos yo qué sé, a Belén Esteban sacando un libro. Sí. O al revés, o simplemente yo el otro día conocí a un arquitecto que hacía rascacielos en Nueva York, un arquitecto libanés muy bueno, pero que estaba jodido porque quería ser pintor y entonces se empeñaba en ser pintor y todos sus cuadros eran espantosos. Entonces muchas veces como el talento está muy compartimentado en un silo y basta con que hagas una cosa bien, no quieras hacer bien todo lo demás y hacer una intromisión en otros géneros y en otras cosas que a veces no te corresponden, ¿no? Pero tú eres un buen ejemplo de que a veces está bien ir merodeando por sitios que te puedan interesar o por asuntos y campos que a lo mejor te llaman la atención y que a veces creo que, especialmente en España, creo que a veces hemos sido muy exagerados con esto de no, si tú has estudiado esto, tienes que morirte siendo esto. Si eres articulista, nadie va a leer tu novela porque eres articulista. No puedes si eres director de cine, no eres escritor. Si eres escritor, no eres esta cosa. Si eres esto, no puedes esto otro. Como que te invalida el éxito para a lo mejor hacer otras incursiones que podrían ser interesantes. Como Michael Jordan cuando se pone a jugar al béisbol. Claro, entonces yo no quiero que me pase eso y tengo ese peligro a mi manera en otras cosas, porque yo quiero como que se me acaba la vida, ¿no? Tengo el miedo ese de los hielos, se me acaba y yo quiero hacer muchas cosas. Yo quería ser fotógrafo y dibujante y todo eso, y estudié Bellas Artes antes que escritor. He tardado hasta los 43 años no he publicado realmente una novela, ¿no? Y entre medias pues he sido productor, he sido publicista, he tenido una empresa de tecnología. O sea, he hecho muchas cosas y quiero ser cocinero ahora, es como que me encantaría ser cocinero, o sea, como que se me... no sé, como se acaba la vida y me gustaría hacerlo todo y creo que hay 2 o 3 cosas que hago bastante bien, ¿no? Y muchas que hago mal. Sí, que es lo que dice, ¿no? El refrán de maestro de nada, ¿no? Diletante. Sí, pero el que sabe, dice, no sé qué de muchas cosas, maestro de nada, ¿no? Como que al final... pero sí que yo creo que todo de todo te nutres. O sea, de todo... de hecho, tus novelas, hay mucho de tus vidas anteriores o hay muchas de tus experiencias o de cosas que has observado. De hecho, bueno, Los Días Perfectos hay una parte que transcurre o que sucede en Austin, Texas, y ahí tú te fuiste con una empresa tecnológica a una historia muy rocambolesca también, de una startup. Pues con una startup o sea, cuando empezó a hundirse todo el mundo de la producción, yo hacía series de televisión y se me ocurrió, yo trabajaba para Globomedia, después para Vértice, o sea, para productoras muy grandes. Y se me ocurrió montármelo por mi cuenta en el año 2010, ¿no? Era el desastre absoluto que se redujo al 50%. De 2008 a 2013 fue criminal eso. Fue criminal, pero de 2008 y 2009 todavía no se notaba tanto y 2010 ya la mitad de la producción se acabó y sobre todo la producción independiente. Había que mantener a las grandes empresas de producción. Y si eras un productor independiente, hijo, vuélvete a Globomedia o a yo que sé, a Boomerang o a esas cosas para... Entonces, yo ahí acababa, ya había producido 4 series y una TV movie y me sentía como que ya podía volar solo. Y me di cuenta que, bueno, me pegué un castañazo ahí, pero... Fue cuando salió el iPad en 2010 y tenía unos amigos, con David Cantoya, el creador de Pocoyo y otras gentes que está muy metido en temas de tecnología. Y montamos una empresa de aplicaciones y por estas cosas de casualidades, pues Jorge Drexler era mi vecino, él vivía abajo y yo arriba. Y un día ahí nos hicimos amigos del ascensor y de tal, y se nos ocurrió proponerle que hiciéramos música combinatoria. Eran canciones inteligentes que iban cambiando en función, pues por ejemplo, de las horas del día, se liberaba una parte de los coros o un dueto, ¿no? Y de repente cantaba el Residente de Calle 13 o Kiko Veneno con él en función de la hora del día, unas décimas. O, por ejemplo, en función de las coordenadas de donde tú estabas, se liberaba una parte diferente de una orquesta, ¿no? Y tú la ibas completando y tenías que ir cambiando de sitios donde ibas desbloqueando instrumentos de la orquesta. Esto lo hicimos
Y como fue muy sorprendente, llamó la atención, nos llevó la SGAE a las conferencias de Billboard y de ahí quedamos finalistas de unos premios de tecnología muy importantes que son los South by Southwest. Y ahí localizamos, pues aquí hubo gente que nos quiso meter dinero y de repente, de repente estaba viviendo en Texas. Sí. Y la experiencia como de... es que no sé cómo no decir esta palabra, si entrepreneur, startupero, empresario, tecnológico. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó la experiencia o no? ¿O saliste descaldado? Bueno, perdí hasta los calcetines, ¿no? Pero fue muy... O sea, yo aprendí mucho ahí. Y aprendí cosas que, claro, una persona que como yo había trabajado solo haciendo guiones y produciendo audiovisual, realmente vivir lo que era ese momento de efervescencia de las apps y de los móviles en 2010 y las tablets en un sitio como Austin, que ahora es como el segundo, o le está pasando a San Francisco, vamos, pues fue interesantísimo. Además, yo me acuerdo, esto te lo conté también en Déjà Vu, que entre los que nos invirtieron cuando llegamos a Austin fue Robert Rodríguez. Robert Rodríguez. El director de cine. El director de Sin City, ¿no? Y todas estas, sí, ¿no? Y el mariachi. De mariachi desesperado. Y abierto hasta el amanecer. Sí. Tal, y llegamos y cuando de repente nos invierte este tío, digo, ostras. O sea, yo he llegado al cine. Me he salido de lo que estaba haciendo, que eran series y audiovisual y todo esto, y me meto en el audiovisual y de repente estoy en casa de Robert Rodríguez, que nos va a dar mucho dinero para montar una aplicación, porque había tenido... se había enrollado con su babysitter, tenía 5 hijos, había dejado a su mujer, estaba con su babysitter, tal, y quería hacer cosas como para niños, de parenting, para niños pequeños, y yo, vaya, o sea... Tío, no me puedo creer que estoy con Robert Rodríguez, tengo que hacer cosas como de cómo le cambias los pañales a un bebé, y todo eso. Yo le quería enseñar como mis guiones. Oye, bueno, aparte de esto lo podemos hacer, pero fíjate, tengo aquí una peli que escribí una vez. Y claro, mis socios, o sea, ni de coña. Y tengo de ahí unas rancheras. Por aquí. eso, sí. No le cuentes nada a Robert Rodríguez de tu pasado. Tú tienes que ir de tecnólogo. Yo, no, pero es que yo escribo cosas, tío, estoy con... Vamos, Jacobo, no nos dejes en ridículo. ¿Sabes? Sí. Él no nos va a soltar la pasta como piense que tú estás utilizando esto para con llegar eso al cine. frustrado. Y de hecho yo les pedí si me podía hacer, por favor, una foto. Le pedí un selfie a Robert Rodríguez y me dijeron los socios que de ninguna manera. Y ahí me dijo uno, dice, tú lo que tienes que hacer es currar para que sea él el que quiera hacerse una foto contigo. Mentalidad de tiburón esa, ¿eh? Sí. Mentalidad de tiburón. Me gusta mucho la anécdota de Robert Rodríguez. Llegando a uno de los directores más exitosos de Hollywood por el camino más extraño. Por el camino más extraño y simplemente y terminé trabajando con su novia, la babysitter, en una cosa de parenting, de enseñarles a contar hasta 10 y los colores a los niños y cómo se cambia un pañal y se hace un biberón a un padre. O sea, una auténtica derrota, ¿no? Robert Rodríguez lo petó con esta franquicia de Spy Kids, ¿no? Y de Spy Kids. Son estas cosas que a lo mejor vemos... Y otra cosa me pasaba, que cenando con Robert Rodríguez un par de veces, que íbamos ahí como los socios, a veces nos llevaba a ver qué tal va la empresa, chicos y tal... Y nos contaba, bueno, vosotros sois españoles, yo soy muy amigo de Antonio Banderas, que salía en las películas, claro, todas estas películas. Desesperado, fue como Spy Kids, y sale todo ahí siempre. Claro. Y dice, Antonio Banderas hace un arroz buenísimo. Y yo, no, o sea, el que hace una paella que lo flipa soy yo. A mí no me... Bueno, yo tuve una que me hicieron callar mis socios, porque yo me negaba a que Antonio Banderas hiciera un arroz mejor que el mío. ¿Sabes? Y yo le contradecía todo el rato y decía, Robert, no, perdona, tráeme a Antonio Banderas y hacemos un duelo de arroces. Y yo era el más matado, que solo tenía como un 3% de la compañía, y era el que, por favor, que no venga. Y luego ya me prohibieron ir, cada vez que hacían una cena o una comida con Robert Rodríguez, yo no podía ir después de esto. O sea, no en vano, hay que decir que tenías argumentos de peso para ganar ese duelo Antonio Banderas del mejor arroz y conquistar a Robert Rodríguez, porque creo que tienes una medalla al mejor arrocero o el mejor arroz de Texas.
Efectivamente. O sea, entonces, te quiero decir que, como lo dice, ¿no? Es veraz la información, es correcto. Pusiste o sea, que hay verdad en tus argumentos. No, ahí esto es o sea, hay motivos de peso. Es factual. O sea, esto ocurrió y es demostrable. Fríos hechos. En Austin había un montón de festivales, una ciudad festivalera por antonomasia. De hecho, creo que Ticketmaster y Eventbrite es el lugar donde más tickets venden del mundo, ¿no? Y entre todas estas había un festival de paellas, el Paella Lovers United. Y entonces yo me apunté, pues la paella yo aprendí a hacer paellas en Texas. Y porque es una herramienta de networking, de conocer a gente. Y cuando llegas a un lugar donde no conoces a nadie como Texas y eres español, todo el mundo asocia a España toros y paellas. No me iba a poner a torear, pero pensé que podía asumir lo de la paella. Llamaron a una señora de Villajoyosa, Nuria, la madre de un amigo mío, que me iba dando las pistas de lo que tenía que ir haciendo, ¿no? Siempre, o sea, en plan, busca una ñora. Nuria, en Walmart no hay ñoras, ni nada que se parezca. Ahora hay que encontrar otra cosa. Bueno, íbamos encontrando la manera de hacerlo y el primero, te lo conté la última vez, en la primera edición del Paella Lovers United, que van miles de personas, o sea, es a lo grande. Perdimos, pero perdimos, no es que perdísimos. Faltó show. No, es como, ya te conté, como Eric Musambani, el nadador guineano o lo que sea, que se ahoga en la piscina mientras los demás ya estaban en el hotel dándose un masaje, ¿no? Y quedamos los últimos, pero de una manera sangrante. Y era porque es que cuando ibas al jurado, dicen, bueno, entonces, ¿cómo se llama el equipo? Y yo, no tenemos nombre. Y todos los otros eran los cazadores del sabor. Y iban vestidos además de cazadores. O los alacranes de Alicante. Iban vestidos como pescadores de la Albufera, ¿no? Y eran todos de Nebraska y Oklahoma, ¿sabes? Nadie hacían luego paellas con huevos fritos y aguacates. Pero no tenía espíritu de equipo, entonces cero. La siguiente que decían, presentación. Y la presentación aquí era pues un fractal con gajos de limón o una especie de coreografía de natación sincronizada con gambas tal, y nosotros tirábamos las cosas pues como se tiran, ¿sabes? Porque nosotros en España tenemos esta cosa de que si está todo demasiado ordenado y demasiado puesto y decorado, parece como que va a estar malo, como que es una excusa para decir que está... Es para la foto. Sí. Luego el pitch. Entonces el pitch, la gente se inventaba cosas como: en el lecho de muerte mi abuela sacó de un dedal un pergamino con la receta de este arroz, ¿no? Y se inventaban cosas así. Y claro, nosotros era 0, 0, 0, 0, 0 todos, y luego en sabor, bien, más o menos, en sabor bien. Y al año siguiente ya vamos a ganar. Pero ya no lo sabemos. Ya sabemos lo que es América. Esto es entender lo que es América. América es el show. Y la comida estaba bien, pero hay que hacer un show. Y entonces nos hicimos un equipo que se llama La Santa Inquisición. Íbamos vestidos de negro, hicimos un paso de Semana Santa con una virgen. Luego utilizamos, por supuesto, a nuestras hijas, o sea, explotamos a nuestras hijas que iban con claveles en el pelo y ofreciendo alioli a la gente. Y hicimos un arroz negro, que era una cosa que no habían visto nunca, que tiene mucha teatralidad, el arroz negro, y todos íbamos vestidos de negro, y cuando íbamos abriéndonos paso entre las gentes para hacer el pitch de todo esto, habían 2 o 3 afroamericanos ahí. Y porque en Texas o sea, en Austin, no en Texas, en Austin no hay mucho afroamericano, la comunidad es pequeña, sobre todo son mexicanos y tal. Y estos había de repente 3. Y yo en un momento un poco envalentonado, realmente viviendo al límite, de repente les miré y dije, wow, black people. Say, I got black rice for the black people. Y todos dijeron, ostras, ya, o sea, nos meten en la cárcel por hate speech o lo que sea. Y yo, no, era de buen rollo. Y los tíos me miran, hay un momento así como de vértigo y me dice, man, this is the coolest fucking shit I'm down with. It's spot on. Yeah, black people with the black rice. Y entonces se vinieron abrazados con aquí ¿Era los... puerta grande o enfermería eso? No, era puerta grande con estos tíos siendo los embajadores del arroz negro. Y llegamos ahí y lo ganamos, pero vamos, arrasamos. Entonces soy el ganador de... Es más difícil ganar
el premio de arroz de Texas que el premio de arroz de Valencia. No tengo ninguna por duda. estos factores. No tengo ninguna duda. Hubo muchas cosas ahí. Era un juego de malabares lo que hicisteis y con sierras eléctricas. Sí, claro, vamos. Con motosierras. Qué genialidad la historia. Me parece sensacional lo de... Y luego lo del arroz de... Joder, ¿has dicho algo del arroz que te iba a decir? ¿El cazador-recolector? No, algo de... Ah, bueno, sí, esto, no. Pero no, algo de esto de... Bueno, da igual. Pero que luego tú, claro, que a ti, parte de lo que antes contábamos, te contaba historias, que a ti te gusta, cuando haces un arroz, contar a la gente que has traído las cosas, los elementos claro, tú. No, claro, ahí viene lo de... Es que, a ver, la comida está mejor si te cuentan una historia con la comida. O sea, si te dicen, toma, aquí tienes un tomate, no es lo mismo. Mira, tío, este tomate es de unas semillas que sacaron de una zona en Guatemala, que es el tomate original antes de que lo empezaran a cruzar con otros tomates. Y esto es un suelo con una mineralidad que lo hacen los indios sutuiles, que tal, en fin. Y te empiezan y te lo crees. Y además, a lo mejor te estás tomando un tomate cherry del Alcampo, ¿sabes? Pero si te cuentan la historia, tú te lo crees. Y a mí me gusta mucho que tenga narrativa la comida, porque la comida siempre tiene narrativa, ¿no? O sea, la buena comida. Y mira lo de la Magdalena de Proust, ¿no? Como que se te encienden todos los recuerdos y tal. Y a mí hay un arroz que me gusta mucho hacer, que lo llamo el arroz cazador-recolector. El arroz para mí tiene que tener como 3 ingredientes máximo, y entonces es... ir tú a por todo lo que hay en el perol o en la paella, que es pues cazar la carne, pues por ejemplo zorzales, ¿no? Que es una carne exquisita, es un pajarito que está ahora en noviembre y comen las aceitunas, los acebuchos silvestres y sabe un poco aceituna la carne. Luego ir a por las setas, ¿no? Tú mismo. O sea, esta época es que es la época de los comilones, otoño, ¿no? Otoño el campo es una cornucopia, ir a por las setas. Y luego ir a por los espárragos silvestres o por otras plantas que puedes ir reconociendo y tal. Entonces, cuando consigo 3 ingredientes, que los he conseguido yo los 3, ahí ya, o sea... te puedo dar la brasa y planchar la oreja hasta el final con la historia, como he conseguido todo. Lo tienes muy bien. La última vez me contaste que de esta seta que te gusta de mucho, que es también efímera, que es de media hora. Sí, que, ¿no? el Coprinus comatus se llama, también es conocido como matacandil, ¿no? Y es o seta de tinta. Y es una seta que cuando la recoges solo aguanta como 3 horas y se licúa. Y a veces se convierte en tinta negra. De hecho, la utilizaban los nazis, una seta súper interesante, porque la utilizaban los nazis, con la tinta de esa seta, ellos firmaban los salvoconductos y un montón de documentos, porque mirada por el microscopio se ven las esporas. Entonces, si tú falsificabas un documento, ellos miraban la tinta con el microscopio y si no tenía la tinta espora, sabían que era falsificado y te ibas a Auschwitz directamente, ¿no? Y entonces es esta seta, ¿no? El Coprinus comatus, ¿no? Y es una seta deliciosa, pero que según la coges es como un trasplante de corazón, ¿no? Te encuentras ahí un tío que se ha hostiado en coche y le sacas el corazón palpitante rápido antes de que se necrose y tal. Esto es lo mismo, tienes que incrustárselo a la paella antes de que se licúe la seta, es maravillosa. Le metes ahí, es que suspense. Haces un arroz y le metes lo efímero, los nazis, le metes todos los elementos para tener la atención de la mesa. Es que te lo sabes ya, tienes ya todo el show montado. Aprendiste mucho en Austin, en eso, en lo del show que comentabas. ¿Un rasgo que no te guste de ti mismo? Pues haber perdido el six-pack que lucía en la adolescencia, ¿sabes? O sea, como que me gustaría ser un poco más delgado. Pero bueno. Claro, es que digamos, tu vida es un continuo boicot a esto, sí. ¿Y un rasgo que no soportes en los demás? El resentimiento. Sí. Que lo dijeron que era una palabra como curiosa, ¿no? Que el resentimiento, ¿no? Que resentido otra vez, ¿no? Es como una rumiación, darle vueltas y vueltas lo mismo, ¿no? La gente resentida que le echa la culpa a los demás y a la vida y a las circunstancias de todo lo que le ha salido mal
que cuando a alguien le sale algo bien por ahí cerca, siempre dice que es porque, yo qué sé, porque le han ayudado, porque le ha ido bien, porque ha nacido donde tocaba nacer, porque... o cuando a alguien le va bien con otra cosa es porque dice, es que era el momento bueno y yo lo hice demasiado antes de tiempo, tarde, yo qué sé. Los resentidos en general, eso es una cosa que... Y luego también los tacaños. Resentidos y tacaños. Esto no me gusta nada. Mm. ¿Y una cualidad que valores especialmente en una persona, en un hombre o en una mujer? La bondad. Que es la bondad sobre todo, por encima de todo. Y luego también la alegría, ¿no? La gente que da alegría, que la irradia, que te carga las pilas. Y muchas veces hay gente que está destrozada completamente por dentro, pero que tienen una disposición alegre. Eso me gusta mucho. Un poco nepente eso, ¿no? Lo de... Sí. ¿Un héroe de ficción que tuvieras? ¿Alguien de algún libro, algún cómic, alguna tal que te pareciera muy... que te gustara? Bueno, me encanta Ulises. Sí. La Odisea, hablando antes de la Odisea, me gusta porque siempre tiene como un plan y es astuto y le pasan cosas increíbles, ¿no? Y tiene curiosidad por todo. Me gusta también Haddock en los cómics de Tintín y Milú. Me gusta también, que no es un héroe, pero me encanta, es Holden Caulfield, que lo tienes ahí Sí. puesto de Catcher in the Rye. Esa era como una persona con la que querías estar y te lo releías y querías que fuese tu amigo. Y luego mi gran héroe de ficción, que no es de ficción, pero de leerle, es Michel de Montaigne, ¿no? Que es el primero que empieza a hacer. Hay como una literatura del yo interesante que cuando le oyes esa voz suya, es como que quieres que sea tu amigo y que esté ahí, y todo lo que dice me produce una admiración alucinante. Entonces para mí, o sea, más que un escritor, es que es como una persona, ¿no? Es como cuando se le aparece Gusteau a Ratatouille, ¿sabes? Sí. Para mí, yo me imagino siempre a Montaigne diciendo alguna frase o algo así. Sí, los ensayos son como para tenerlos siempre ahí a mano, ¿no? Y abres alguna página al azar y Sí. te... No, yo es como mi libro de cabecera. Y también te gustaba Falstaff, ¿no? John Falstaff, Sir John Falstaff, me encanta. O sea, en Shakespeare es como los personajes más tiernos, con los que más me divierto, más golfos. Me gusta cómo retuerce todas las cosas como de la moral convencional, ¿no? Y se ríe a veces de la valentía, del honor. Y sin embargo es un muy buen amigo, pero es una persona como pues débil en su hedonismo. Y eso, no sé, es una persona que me divierte mucho su sentido del humor y la agilidad con la que da las vueltas a las cosas. Me gusta. Lo último que te haya emocionado, divertido, gustado de libros, de restaurantes, de películas, algo que te haya gustado, que te haya emocionado, te haya entrado por el ojo. De un libro, pues el que me acabo de leer, que es Un adiós de Bárbara Arena. Sí, justo que lo presentáis. Que lo presentamos, y Laura Ferrero y yo lo vamos a presentar. Y me ha parecido un libro alucinante, precisamente por esa falta de resentimiento, ¿no? Porque es un libro que describe muy bien una clase dirigente muy de este barrio, y una vieja clase dirigente, porque ya ha sido como bastante sustituida por otra, ¿no? Pero esa España de orden y del Club Puerta de Hierro y bueno, de lo que llaman la gente bien de toda la vida. Y lo cuenta sin caricaturizar, ¿no? Porque hemos visto siempre esa caricatura, Nana y los siete, como criadas con cofia, o lo de Milana Bonita, que siempre era como el rico ese señorito andaluz rentista, y un poco degenerado, del campo y tal, ¿no? Y esta lo cuenta como sin posicionarse ni en contra ni a favor, con ternura y a la vez también un poco malvada. Pero muy bien, o sea, los cuenta, yo creo que con mucha naturalidad y con conocimiento, ¿no? Y creo que es una cosa como que en la literatura española falta mucho eso, ¿no? Los italianos han podido hacer cosas como El gato pardo, los ingleses ni te cuento todas las cosas que han escrito con sus clases altas, o los franceses, o los americanos también, pero en España hay como una especie de odio hacia el dinero y hacia...
y hacia la gente como de alcurnia, que hace que siempre se aproxime el que la cuente desde fuera y con un cierto desprecio, ¿no? O con resentimiento más bien. Y creo que este libro corrige muy bien eso y lo cuenta muy bien y me ha interesado. Y luego de comida te diré que me encanta el Piper en Motrico. No lo conozco. Bueno, pues es un sitio que todavía no hay gente comiendo con el teléfono móvil sacando fotos a los platos, pero yo creo que le va a ocurrir pronto. Y es un prodigio de sitio. Pero de guisos marineros, de comida realmente de pescador, de esa zona de Ondarroa, de Motrico, tal, los mejores pilpiles que te vas a tomar, unos guisos de raya con patatas buenísimos. Mucho chipirón de anzuelo, una barbaridad de sitio. Lo siento por ti, que sé que estás hoy que estás con un pequeño ayuno y estás aquí casi ya babeando, hablando de chipirones en anzuelo. Sí. Pero ¿y cómo se llama el sitio que también me he recomendado yo como gran fan de la sopa de pescado? Zapirain. Zapirain es un sitio que empezó en Lequeitos, de esos pocos restaurantes que consiguen hacer un traslado de ciudad. Es verdad que hay muchos patacazos de esos. Sí, que siempre sale mal, excepto por Horcher, que como que empezó en Berlín y se fue a Francia, fue tal, que es una historia aparte y muy interesante. Pero Zapirain estaban en Lequeitio desde los años 60 y de repente llegó un momento donde lo sacaron de Lequeitio, se lo llevaron a Bilbao y aguantó, y no solo aguantó, sino como que cambió, no intentó ser lo mismo. O sea, realmente es la misma comida que antes, pero con un poco más de ambición. De ambición en la sala y en el trato. La comida es exactamente la misma. Y tiene una sopa de pescado, que en las sopas de pescado las puedes hacer con marisco, pero si las haces con marisco no son sopas de pescado, son sopas de marisco. Y además el marisco tiene un sabor muy fuerte que anula muchos matices que pueden venir de verdura y cosas. Y la sopa de pescado del Zapi es de pescado. Porque el País Vasco no es un sitio de marisco, es de pescado, ¿no? El marisco viene de las Rías Bajas. Y hacen bueno, yo os animo a todos a que vayáis a probarla. O sea, que realmente os vais a tiraros al suelo a llorar. Nunca más podréis tomar otra sopa de pescado. Siempre la compararéis con esta. Hay que ir a Zapirain. Pues me la apunto porque me gusta mucho la sopa de pescado y a veces... Pues no es lo que yo buscaba o no es lo que... Pero seguro que esta me encanta. ¿Un último gran viaje que te haya gustado? O sea, gran viaje puede ser aquí al lado, donde un viaje te haya gustado, que te hayas pasado bien. En la zona de la costa que va desde Nador a Argelia, en el norte de Marruecos, que fui a finales de septiembre con un chaval con el que estoy haciendo un libro sobre migración de menores. Y es un chaval de Guinea que también me he ido con él a Guinea este año y he hecho una serie de viajes con él. Y esta fue como la parte final de su viaje, de cómo llega a Melilla y luego a España y tal. Y fuimos por esas costas que va de Argelia a Nador y me encontré unas playas que no sabía... fíjate, uno nunca piensa que Marruecos es el único otro país, además que Francia y España, que tiene una costa atlántica y otra costa mediterránea. Sí, que lo asumimos más atlántico, ¿no? Sí, más como Asilá, Essaouira, Agadir, todos esos sitios, ¿no? Pero sin embargo hay una costa mediterránea marroquí maravillosa y que es la que está yendo, o sea, con la albufera más grande del Mediterráneo está en Nador, que es una laguna de estas semisaladas de una belleza impresionante, con playas enormes, salvajes, unos acantilados arenosos, como de un color así ocre, muy, donde da el sol todo el rato, ¿no? No está nunca de espaldas al sol porque le pasa por encima, por delante todo el rato, y ahí están las Islas Chafarinas, que son como muy inquietantes. Todo eso me ha gustado mucho, y me ha gustado mucho hacerla con este chico. Sí, que también salía en vuestro muy recomendable podcast Amistad, que es un poco un universo extendido del libro que ha sacado con Mariano Sigma, que es un tipo muy interesante, que también hizo un podcast con él en directo, que animo a la gente que lo escuche. Un tipo bárbaro, Mariano. Mariano es un gran amigo. Hicimos un libro juntos, un ensayo sobre la amistad, y para hacer ese ensayo entrevistamos primero a 75 personas para recabar cosas. No es un libro de conversaciones, pero tuvimos estas conversaciones para entender cómo vivía la gente la amistad.
Y uno de los que entrevistamos fue este chaval, Amadou. Sí, me acuerdo. Y Amadou, que tiene un podcast estremecedor de su viaje de Guinea durante 4 años, donde mueren sus amigos y cómo llegan nadando. Y es muy terrible. Y bueno, yo mi siguiente libro es un poco la historia de Amadou y la de mi propio hermano que va a África y muere ahí. Y entonces, bueno, pues haciendo el viaje con él, pues he encontrado sitios muy, muy, muy espectaculares y muy asombrosos que no había visto nunca, ¿no? Sí. Has mencionado lo de tu hermano Roque, ¿no? Que murió, me acuerdo, fue muy chocante, porque además yo estaba, me acuerdo exactamente cuando teníamos algún amigo común, ¿no? Que murió asesinado en Angola, ¿no? Que fue como muy, muy, muy... Digamos que a ti te ha... Claro, Estaciones de regreso, otro libro que sacaste con Círculo de Tiza, el primero que te leí, que explorabas un poco todo ese dolor, todo eso, pues un poco volviendo a lo de Nepente, ¿no? Lo de tener que hablar de cosas dolorosas sin que por ello venirte abajo y todo esto. Sí, o sea, bueno, claro, yo empecé a escribir en serio después de la muerte de Roque, con el proceso del duelo, ¿no? De integración del duelo. Pues había muerto mi hermano, yo había dejado de escribir y había empezado con la empresa esta de tecnología y estaba ahí un poco perdido, intentando pues sacar adelante lo de la tecnología tal cuando pasó lo de la muerte de mi hermano, que fue devastador. Y luego además se hundió la empresa de tecnología y luego además cumplí 40 años. Entonces había como concurrían una serie de circunstancias que te hacen perder el pie. No, eso que dice Dante, en el medio del camino, en el mezzo del camino de nuestra vida mi ritrovai una selva oscura, ¿no? En el medio del camino de nuestra vida me encontré una selva oscura. Y ahí estaba yo y de repente pensé, pues me tengo que tomar en serio algo. Porque, bueno, yo hacía guiones, pero de series que estaban bien, pero que para mí no era... Para mí, tu proyecto. Para mí lo serio era la literatura y ya había cumplido 40 años y no había escrito un libro, ¿no? Y realmente que lo importante no era saber escribir, porque yo sabía escribir y he estudiado literatura y he ido a la escuela de letras y de tal, pero lo importante es tener algo que contar. Y claro, después de la muerte de mi hermano yo tenía algo que contar, sobre el duelo, sobre la crisis de la mediana edad, sobre una serie de cosas. Y por ahí pues me convertí en escritor, que era una cosa que yo pensé que ya era, pero los escritores tienen historias que contar, no saber escribir. Sí. No, pero que es en el fondo, pues es bonito, ¿no? Que algo tan duro, pero tenga ese poder a veces transformador, ¿no? El de... Que lo hayas convertido en una carrera que ahora te gusta, que estés en un buen momento, que... Sí, o sea, yo lo veo como un regalo que me ha dado mi hermano, ¿sabes? Dentro de lo que o sea, daría cualquier cosa. Por supuesto. Y renunciaría a cualquier cosa porque eso no hubiera pasado y a lo mejor yo estaría haciendo... Yo qué sé, mis padres me decían, da clases de inglés ya 40 años y no has hecho nada y todo te ha salido mal. Me acuerdo perfectamente en Estaciones de regreso que había una escena que cuentas de tu madre volviendo de nave, lo leí y me impactó mucho, que decía, esto tienes que escribir sobre, o tienes que escribir, o tienes que... Escribe algo. Era un imperativo, ¿no? Escribe algo. Escribe algo que yo en ese momento no podía escribir nada. Pasaron 4 años hasta que yo pude escribir algo. Y tardé 3 años en escribir. Estaciones de regreso, tardé 3 años en hacerlo. Porque no sabía muy bien qué estaba escribiendo, ¿no? Cuando tú empiezas un libro y no sabes a dónde vas, es como empezar un viaje sin saber muy bien a dónde vas, deambulando. Y así escribí ese libro a trompicones. Tardé 3 años en terminarlo. Y luego, sin embargo, los siguientes, o sea, por ejemplo, Los días perfectos lo escribí en un mes. O sea, hay algo que de repente ya aprendes cómo es el camino, ¿no? de terminar un libro. Sí, pero eso pasa también con las canciones, ¿no? O con los discos. O sea, me acuerdo precisamente releyendo Batio de Alfonso Usía, que habla de lo de su relación con Antonio Vega y todo esto. Cuenta de Antonio Vega que pues que una canción tardaba años en hacerla, o un disco en cerrarlo bien, en que estar contento, y luego de repente sus mayores éxitos, alguno de ellos los hacía en 10 minutos casi, ¿sabes? Que nunca sabes
cuál es el proceso de cada cosa. Pues efectivamente, yo todos los libros que los he hecho son todos distintos. Cada uno ha tenido un proceso muy, muy distinto. Ninguno va a ser tan divertido como los dos últimos, yo creo, ¿no? El de Mariano, que era invitando a comer a la gente, o sea, fue un banquete con 75 personas, pero que iban entrando uno a uno. Si tocaba a la hora del desayuno, a la hora de comer, cenar, cenar. Y si no, entre medias, pues un café, un vino... Y así encerrados. Un poco de Vázquez Montalbán, ¿no? Cuando invitaba a la gente a comer a lo de mis almuerzos inquietantes, ¿no? Justo, era eso, o yo pensaba más bien en Sócrates y el triclinio y Alcibíades y Erixímaco y todos ahí juntos hablando de la amistad o del amor. Y luego el proceso con este chico, con Amadou, también ha sido ir a la selva de donde salió, hacer unos viajes muy, muy intensos y muy duros, él mano a mano, y luego también estar mucho en Orcasitas, en su casa, en su sitio de calistenia, o sea, hacerle un seguimiento de cómo es ser pues un menor migrante en España, negro, o sea, jodido, con la experiencia y cómo se sale adelante con eso. Pues ha sido para mí un aprendizaje muy, muy grande de otra realidad que ni me imaginaba. Una charla de alguien que te haya impresionado por su capacidad para contar una historia, o dar una clase, o dar una conferencia. Tú que eres muy que te gusta esto, de contar la oralidad, que te gusta alguien cuando atrae la atención de los demás contando algo. Bueno, los que te he dicho, o sea, Quique, Alfonso, Valeria, tal, toda esta gente contando historias, un señor que se llama José Samano, productor de cine de Santander, es el que mejor he visto contar cosas, pero explicar y contarnos lo mismo. Una cosa es contar una historia y otra cosa es explicar algo, ¿no? Y creo que ahí Mariano Sigman es la persona que más me ha deslumbrado jamás en su capacidad de explicar cosas y hacerte creer que las entiendes. Hay un libro que se llama Lección de Ética de Ludwig Wittgenstein, el filósofo que le invitan, creo que es en Cambridge, a dar una conferencia de 1 hora y media sobre lógica. Y entonces el tío llega ahí y dice, no les voy a hablar sobre lógica, porque si hablase de lógica, les estaría incurriendo en uno de los peores vicios de la edad actual, que es la divulgación, y la divulgación es hacerles creer que ustedes entienden una cosa que en realidad no entienden. Y entonces no puedo pasar 1 hora y media, no puedo explicarles conceptos de lógica, pero sí puedo hablarles de ética, ¿no? Entonces ahí empieza. Pero me encanta esa idea de cómo a veces la divulgación es hacerte creer que tú entiendes algo que en realidad no entiendes, porque no tal. Y Mariano es capaz de hacerte creer que entiendes muchísimas cosas que no entiendes, porque él además es físico teórico y experto en juegos y en tal, en fin. Sí, pero tiene una gran capacidad para los ejemplos, que me gusta, en sus libros lo he notado, y luego para la concreción de ideas complejas, ¿no? De lo que dices, algo que tú estás barruntando, dando vueltas en la cabeza, que notas que estás como acariciando ese concepto, pero él te lo sintetiza y te lo destila en una idea potente, que lo he notado mucho en vuestro podcast, ¿no? Sí. Que hablando con Marta Nieto, hablando con no sé qué, qué rápido ha estado aquí para ponerle, como pinchar como un entomólogo el insecto a la pared, ¿no? Pues hace una cosa que a mí me gusta más que divulgación, que una cosa que los ingleses llaman knowledge translation, ¿no? De traducción de conocimiento. Y eso es lo que sí que a mí me gusta como llamarlo, más que traducción de conocimiento. Total. ¿Un olor favorito que tengas? El de esa espuma, cuando la espuma es está como flotando en el aire, ¿no? La espuma de un día de verano en Lekeitio, en el Cantábrico, sobre todo de olas, y ves que se ha quedado como en partículas flotando y huele ahí, ¿no? A yodo y a las algas y al agua y a todo, y entonces te vas acercando al mar. Y antes de incluso de verlo, si es de noche, como que hueles el mar, ¿no? Lo hueles y lo oyes antes de verlo. Y ese olor me encanta. Y mira, parecido, emparentado con esto, un bocado perfecto, una cosa que te llevas a la boca, que para mucha gente a lo mejor podría ser, me ha recordado, mucha gente es a lo mejor una ostra, ¿no? Porque es como tener el mar ahí en un concentrado, ¿no? Ya. Pues a ti, ¿qué plato, o sea, qué sabor o qué plato te
te da como un... Bueno, esa sopa de pescado de Zapirán podría ser perfectamente eso. Me gusta muchísimo el zumo de pomelo. Es una cosa como que me da mucho bienestar por las mañanas. Y Zumo de pomelo. el zumo de pomelo me da un enorme bienestar. ¿Tú conoces esta historia que me han contado varias personas que seguro que te fascina igual que a mí? Porque como antes hablábamos de lo de los brujos y brujas, ¿sabes que hay un señor en el País Vasco, por ahí, no sé dónde, que es conocido porque tú vas a visitarle, Sí. gente a lo mejor con un poco de sobrepeso o que no le cuesta mucho mantener un régimen, y que él no sé qué te hace, te toca o no sé qué, y te estás tomando solo zumo de pomelo durante 1 mes y medio, 2 meses. Y solo te alimentas de zumo de pomelo y que tu cuerpo no pide nada más que zumo de pomelo. De zumo de pomelo de granini, que me hace mucha gracia como que sea ese zumo. Y me parece como típica cosa que, por supuesto, me soy suena, muy escéptico. Me suena que Luis Moreno me lo ha Exacto, contado. exacto. A mí me lo ha contado Luis Moreno. Yo le he visto perder 20 kilos con esta historia de pasarse 20 días sin comer. Pero claro, Luis Moreno es el increíble hombre acordeón, igual que yo, ¿sabes? Lo que pasa es que yo soy un acordeón más pequeñito. Y un triquitille, que es el acordeón vasco. Él es un acordeón balcánico, ya grande, así como con 500 notas, casi como el órgano de Notre Dame, ¿sabes? Y entonces que es capaz de perder 40 kilos y recuperarlo, ¿sabes? Yo me oscilo entre 15 kilos más, 15 kilos menos, ¿no? Pero... Sí, pero la historia esta me dejó, digo, sí, habrá que intentarlo. Por supuesto, soy escéptico, por supuesto, pero al mismo tiempo me genera como un interés. Yo tendría un problema con lo de granini, porque a mí me gustan mucho los pomelos. Y tenemos un árbol de pomelo ahí en el campo, o sea, como yo me busco mis pomelos. Es que eres un cazador-recolector. Soy cazador-recolector. Te subestimo, te subestimo tú. ¿Un hotel favorito que tengas, un hotel querido? Pues mira, hay un hotel que me gusta muchísimo en Palomino, en La Guajira, que es el Caribe colombiano. Yo estuve ahí bastantes meses rodando una serie y paré por ese hotel varias veces, que se llama El Matuí. Y claro, no he vuelto a ir y prefiero no volver a ir porque creo que han construido y qué tal, pero es que eran unas cabañas que no tenían ni electricidad, ni el agua venía como de la selva, era realmente, tenían una cosa como de Robinson Crusoe y del primer hombre que llegaba a las costas del Caribe, y había una sensación realmente de desconexión brutal de todo. No había internet, por supuesto, no había nada, pero todo era amable, y salías de ahí, estaba construido sobre unos palos en la arena de la playa. Sí. Y el señor que lo llevaba, un tal Tucci, hacía asados todos los días, y recuerdo que esa sensación como que no me la ha dado ningún hotel, ¿no? De estar en la selva, y una selva que cae sobre el mar y que tiene detrás el Nevado de Santa Marta, que es el pico más alto que hay en el mundo de cordillera litoral. Tiene casi 6.000 metros y a 50 kilómetros estás en la playa, ¿no? Es una cosa flipante. Y caen muchos ríos. Y ese claramente es uno. Y luego los hoteles de la cadena Taj y Oberoi que hay en el Rajastán, ¿no? En Udaipur, que son todos como palacios de maharajas totalmente arruinados, que a veces viven en un ala del palacio, viven ellos, la otra ala la han convertido en hotel, y hay unos cuantos de esos que pues son Jodhpur, Udaipur, en Accra, que son pues una fantasía tan grande que es que no quieres ver ni el Taj Mahal, ni los templos jainistas, ni salir jamás del hotel, ¿no? Un bar o algo que te guste hacer tus paradas para tomar algo en los días perfectos, hablas de esos bares, ¿no? Que te gustan un poco de... Los honky tonks. Sí, bares así particulares que te gustan. ¿Un bar favorito tuyo? Pues es que ya no voy tanto a bares, voy más a casas, pero los bares que me han gustado, bueno, el que más me ha gustado en la vida es el White Horse de que tiene Austin, un protagonismo... Y el White Horse era un bar que era... Primero tenía una música que no te la podía... Siempre era en directo, y eran grupos de country rock maravillosos, tipo
tipo es música mucho Townes Van Sant o ZZ Top, este tipo de cosas, ¿no? Y entre el country rock y el rock duro, pero con un poquito de country. Y tenía ese escenario pequeñito de madera, tenía una pista de baile donde la gente te sacaba a bailar. Me gustan los sitios donde la gente te saca a bailar, que eso es raro, ¿no? Y te saca a bailar agarrándote, se bailaba two-step. Y realmente la única manera de bailar es bailar con alguien. Lo demás es estar solo dando botes en tu propia soledad, con otras soledades coordinadas alrededor. Pero bailar con alguien, eso es el reto bailar, ¿no? Que es la salsa, el cha-cha-cha, el tango. Y ahí el two-step es lo más asequible, lo más fácil. Y luego además tenía un food truck y luego tenía un trono de estos de limpiabotas y tenía un billar y tenía una terraza afuera donde se podía fumar y siempre conocías a gente. Es de esos sitios donde vas solo y conoces a gente. Tenía un piano además con un cartel que ponía Please Play Me, ¿no? Para la gente y entonces la gente iba y tocaba espontáneamente. Realmente era batía a todos los bares en todo. Un poema que siempre viaje contigo, que te puedas saber de memoria, no te voy a pedir que lo recites, pero que poemas estos que tú más también te ha gustado mucho la poesía, has escrito, ¿no? Sí. Y que te acompañe de algún modo, te dé... Pues mira, el poema que me enganchó a la lectura de poemas y a recitar, que me gusta mucho recitar, es Romero Solo de León Felipe. Y ese poema para mí como tiene algo de ser como el primer poema en el que te fijas de una manera diferente en la poesía y la empiezas a ver y quieres saber recitar. Como desmontarlo, bien, ¿no? Sí. O sea, saber pararte para ver qué es lo que lo hace especial. Sí. Luego hay uno que me encanta de Walt Whitman, que es To a Common Prostitute, que me parece una maravilla, que está en Leaves of Grass. Todo el libro de Leaves of Grass me gusta muchísimo. Me gusta... los placeres prohibidos de Cernuda y luego mucho Claudio Rodríguez. Y de hecho ahora acabo de empezar este lunes con una columna en El Mundo que la he titulado como un cacho de ese poema que se llama Lo que no es sueño. Y hay un verso que dice: ahora que estamos en derrota, nunca en doma. Y le he puesto Nunca en doma de nombre de la columna, pero me gusta. Nunca en doma, me gusta. Sí, ahora que estamos en derrota. De hecho, ese poema sale en las despedidas, ¿no? En la nota de suicidio de uno de los personajes. Sí. Una palabra que digas o escribas demasiado, muy a menudo. Increíble, la palabra increíble. O sea, de hecho mi mujer como que me quiere matar cada vez que la vuelvo a decir y me quiere poner un limitador y un electrodo en los huevos que cada vez que vuelvo a decir increíble, o sea, de electrocutarme un poquito. Mis hijas tampoco lo soportan y yo realmente cuando lo digo cargado de sentido porque cuando digo que algo es increíble es que me lo está pareciendo en ese momento, ¿no? Yo tengo mucha capacidad de asombro y siempre pienso que las cosas son increíbles cuando digo que son increíbles. Me gusta lo de que te lo quieran limitar. Sí. ¿El primer disco que te compraste con tu dinero? Pues mira, yo tengo muchísimos vinilos y muchos CDs que he comprado. Tengo una colección ahí importante, pero el primero es la Eka Virgin de Madonna, que me lo compré. Me acuerdo perfectamente, con mi paga. Me fui ahí al Corte Inglés de princesa y me compré la Eka Virgin y lo conservo y tiene una mancha azul por la portada del quimicefa, que también tenía el quimicefa, entonces estaba intentando como Walter White hacer metanfetamina con 13 años y se me cayó, se me derramó todo un tubo de ensayo con unos líquidos azules putrefactos ahí que corroyeron un poco la portada y está ahí pues Madonna un poco zombificada con unos azules. Pero una edición especial y única, ¿eh? Y única, sí. La alterada por el quimicefa de Jacobo Vergareche, parece genial. ¿La primera película que quisiste ver 2 veces? Bueno, o sea, quiero decirte, a partir de ser adulto, ¿no? Porque claro, todos hemos visto Mary Poppins 500 veces y tal. Pero la primera película sí que yo vi muchísimas veces fue Azul de Krzysztof Kieślowski, que yo vivía al lado de los cines Alphaville y estaban ahí y de repente esa película fue como mi primera película de mayor, a la que iba como con 15 años y de repente digo, ostras, ¿qué es esto, no? Y fui muchas veces a verla. Fui muchas veces a ver Laberinto de Pasiones, que también lo ponían ahí.
y me sé los diálogos del Laberinto de Pasiones, ¿no? Es como de las películas que más veces me volvía loco con 16 años esa peli de Almodóvar, ¿no? Y luego he perdido mucho el interés por Almodóvar, pero en ese momento esa me sigue gustando muchísimo, y todas las pelis de esa época de Almodóvar. Y Bad Lieutenant la fui a ver 6 veces al cine. 6 veces. A los cines duplex, que estaban... Ya no me acuerdo dónde están los duplex, pero sí que me acuerdo que se podía beber y fumar. Y además pasaban cosas muy raras. La gente, cuando se inyectaba Harvey Keitel heroína, había gente que se desmayaba y pegaban gritos y tal. O sea, era una maravilla ir a verlo por la que se formaba en las sesiones de las 12 de la noche. Sí. Con esa peli. Hablando de Harvey Keitel, he visto ahora el documental de Scorsese en Apple, lo estaba viendo estos días. Me está gustando, son 5 episodios, creo, y me está gustando bastante. ¿Y has visto Los Domingos, la película de...? Todavía no. Y la quiero ir a ver con mi hija pequeña que tiene de repente un despertar religioso. Quiero ir a verla con ella. A ver. Un talento oculto que tenga Jacobo Vergareche, algo que se le dé bien. Ya, eso te lo dije la otra vez. Y yo, es que mis talentos no están ocultos. Yo he hecho todo lo posible por no ocultar ninguno de mis talentos. O sea, Propaganda de tus talentos. No, pero sí, claro, si hay un talento que no sepa que tengo, es que realmente no es que esté oculto, es que yo mismo no sé que lo tengo. Pero todos los talentos que tengo les he dado, les he metido ficha a todos ellos, vamos. ¿Cuál dirías que es tu estado de ánimo actual? Pues muy agradecido con... Claro, es que yo ahora tengo un momento bueno, ¿no? Como que me llaman para hacer cosas. Antes era yo persiguiendo a todo el mundo, desesperado, angustiado, pensando que estaba en la irrelevancia absoluta y que nadie se acordaba de mí y que nunca iba a conseguir hacer nada. Y ahora, sin embargo, tengo como un momento dulce donde pues salen cosas que me apetece hacer mucho. Y no sé, es como... Yo ahora mismo pienso que son los mejores años de mi vida, fíjate lo que te digo. O sea, estoy muy contento. Pues qué maravilla. ¿Una posesión preciada que guardes con especial cariño? Ya, esto también te acuerdo que te digo que no tengo... No tengo yo mucho apego a las cosas. Siempre como que se me rompen todas las camisas, se me manchan los jerseys, pierdo las gafas, las bufandas. O sea, pues mis cuchillos de cocinar me importan mucho porque cocino con ellos, y mi camado, mi horno camado, o sea, pero son como mis herramientas, ¿no? O sea, pero por lo demás no hay, o sea, como que no haría como Django Reinhardt que se metía ahí a rescatar su guitarra Lucille y se quema 2 dedos de la mano. O sea, no me metería en mi casa en llamas a rescatar nada. Ya. ¿Un punto de inflexión en tu vida? Un momento... Bueno, o sea, la muerte, el asesinato de mi hermano es el punto de inflexión más fuerte de mi vida, realmente. Eso es como que lo cambia todo. O sea, nunca nada más va a volver a ser igual, ¿no? Como que te hace replantearte muchísimas cosas. ¿Y detuvieron a las personas que lo cometieron y todo eso? Sí, pero ni siquiera nos presentamos al juicio. Claro, no te vas a ir a Angola a un juicio a un pobre ratero de la calle, de esos que snifan pegamento, a ver cómo acaba su vida también penal. Si al final esto es como un accidente de coche, ¿sabes? Te encontraste con unos raterillos de la calle a las 3 de la noche en Luanda y pasó por lo que suele pasar cuando te asalta esta gente. Pero no había ánimo de venganza ni de nada, simplemente aceptación de que nada te va a devolver a tu hermano, ni que metan a esta gente a la cárcel. O sea, no fuimos ni al juicio ni a nada. Y para terminar, un lema que tengas que pudiera estar en tu estudio donde trabajas, en tu despacho. En el yelmo de mi armadura, ¿no? Como en el coat of arms, el escudo de armas. Para mí es fuerte en el dolor, débil en el placer. Fuerte en el dolor, débil en el placer. Ese es resume mi vida bastante bien. ¿Y por qué débil en el placer?
Porque débil en él, porque siempre soy de, Porque venga, una de- más, venga, claro, vale, de- venga, sí, una más. vale. Otra, nos vamos, venga, Vale, Sí. me gusta, sí, sí. Pero, Sí. yo me he corrido aquí donde me ves 6 maratones, me he hecho tal, o sea, me puedo... O sea, como que... Y creo que con bastante entereza he salido del agujero de lo de la muerte de mi hermano y de más cosas que me han pasado así como bastante terribles, ¿no? O sea, como que me veo fuerte en el dolor y muy débil en el placer, vamos. A ver, me gusta ese escudo de armas. Eh. Pues, Jacobo, me lo he pasado fenomenal contigo por segunda vez En el bis, en el bis. en 48 horas prácticamente. Muchísimas gracias por pasarte por el hotel. Me ha encantado charlar contigo. Me ha encantado vuestra obra de teatro. Que todo el mundo se acerque, si no lo ha hecho ya, a Los días perfectos, a las despedidas, a Amistad, el libro con Mariano Sigman. Y que... Y a Estaciones de regreso. Estaciones de Que es regreso, como mi por hijo tonto, supuesto, que nadie sabe que por está, supuesto. pero es mi libro favorito. Fue el primer libro que leí tuyo, además, precisamente. Sí, sí. Un abrazo enorme y mil gracias por repetir. Venga.